Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer la Divina Misericordia, el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la Divina Misericordia. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos hermanos a la hora de la Divina Misericordia. Hoy meditaremos sobre lo que escribe Faustina, sobre la tentación, todo lo que ella escribe sobre las experiencias que ella tuvo y lo que nuestro Señor Jesucristo en ciertos momentos le da, le dicta sobre la tentación. Y empezamos con este párrafo, el 129 del Diario de la Divina Misericordia, y ella escribe: un día, una de las madres se enojó tanto conmigo y me humilló tanto que pensé que no la soportaría. Me dijo: extravagante, histérica, visionaria, vete de mi habitación, no quiero conocerte. Todo lo que pudo cayó sobre mi cabeza. Al volver a la celda, me caí de cara al suelo, delante de la cruz, y miré a Jesús sin poder pronunciar ni una sola palabra. Y sin embargo, ocultaba a los demás y disimulaba como si no hubiera pasado nada entre nosotras. Satanás siempre aprovecha tales momentos. Comenzaron a venirme los pensamientos de desánimo. He aquí tu premio por la fidelidad y la sinceridad. ¿Cómo ser sincero si es tan incorrespondida, incomprendida? Oh Jesús, Jesús, ya no aguanto más. Otra vez caí al suelo, bajo aquel peso, y comencé a sudar, y el miedo empezó a dominarme. No tengo ni idea en quién apoyarme interiormente. De repente, oí en el alma la voz: no tengas miedo, yo estoy contigo. Y una luz extraña iluminó mi mente y comprendí que no debía someterme a tales tristezas. Y una fuerza me llenó y salí de la celda con un nuevo ánimo para enfrentar los sufrimientos. Entonces así nos explica Faustina que ella tuvo un enfrentamiento con una religiosa y la religiosa pues le dijo cantidad de palabras muy hirientes, digámoslo así. Y Faustina no sabía qué hacer y dice que el demonio se aprovechaba y le decía: tú que tanto trabajas para Dios, ¿sí? Y como Él que no te ayuda, ¿sí? Siempre, y ella dice, el demonio siempre aprovecha estos momentos para que yo caiga en la tentación y para que ya no sea fiel, ¿sí? Entonces por eso tenemos que estar atentos, porque siempre Jesús está a nuestro lado. Si nosotros vivimos en estado de gracia, Él siempre está a nuestro lado, ayudándonos, protegiéndonos, guiándonos. Y aunque tengamos problemas, situaciones difíciles, así como lo vivió Faustina, en que alguien venga, nos ataque, nos humille, nos diga, nos desprecie al máximo, como le pasó a ella, si nosotros nos mantenemos en humildad, en silencio, ahí pasamos esta prueba, pasamos esta tentación de rebelarnos, de ser soberbios, de contestar, porque generalmente caemos en eso. Cuando alguien nos dice algo que nos duele, que nos hiere, contestamos y criticamos y nos enojamos, y entonces empieza el enfrentamiento, y es lo que el demonio quiere, que nosotros nos enojemos, que perdamos la paz. Pero aquí Faustina nos enseñó cómo ella se humilló, lloraba y sintió cómo Jesús le decía que no tuviera miedo, que Él siempre estaba con ella, que Él siempre estaba a su lado. Así es lo que tenemos que saber nosotros. Jesús siempre está a nuestro lado y permite situaciones difíciles como esta, como la que vivió Faustina, para que nosotros nos vayamos purificando, para ir
aprendiendo a vivir en gracia de Dios, siempre, en todo momento, no perder la paz nunca, pero nos pone estas pruebas. Jesús permite estas situaciones difíciles para probarnos, para ver si hemos ido creciendo, mejorando nuestra vida espiritual. Entonces es muy importante, estas tentaciones que Dios permite son para irnos probando, y nosotros tenemos que saber que siempre Jesús está a nuestro lado, a agarrarnos de su mano, saber que Él es nuestro apoyo, es quien nos sostiene. Pero tenemos nosotros que tener esa convicción que Él está a nuestro lado y que cada momento difícil en nuestra vida es una prueba que Él permite para nosotros, para ver si caemos o no caemos en esa tentación. Permite estas tentaciones para que nosotros para que nosotros vayamos trabajando nuestra vida espiritual, nuestro carácter, dominándonos y viviendo en paz, en la paz de Dios, en nuestro interior, que Jesucristo sea quien nos dé su paz, que Él reine en nuestro corazón. Bueno, y seguramente a todos nos ha pasado situaciones como las que le pasó a Faustina, ¿sí? Y seguramente lo más probable es que la mayoría de nosotros nos hemos enojado y nos hemos hartado y hemos caído en una disputa con alguien o en un pleito. Bueno, pero eso no es lo que Dios quiere. Exactamente, Dios quiere lo opuesto, que estemos en paz, con paz en el corazón. Y nuevamente escribe Faustina: una vez me cargué con una espantosa tentación que atormentaba a una de nuestras alumnas en la casa de Varsovia. Era la tentación del suicidio. Sufrió durante 7 días y después de 7 días Jesús le concedió la gracia y entonces terminó mi sufrimiento. Es un gran sufrimiento. A menudo me cargo con tormentos de nuestras alumnas. Jesús me lo permite y las confesores también. Entonces Faustina, pues en una ocasión, ella aceptó tener ella los sufrimientos que estaba sufriendo una alumna en Varsovia, ¿sí? Para que ella cargaba con esta tentación del suicidio durante una semana, durante 7 días. Dios le permitía esto, ella lo ofrecía para que esa alma terminara con esa tentación, ya no tuviera la tentación esa alma, sino que la sufriera Faustina. O sea, ella cargaba con las tentaciones de otras personas, ¿sí? Para que así, pues, Faustina se iba santificando y a lo mejor la otra persona era de carácter débil y no podía llevar esa carga de esa tentación, ¿sí? Claro, a nosotros, pues, no sé si Dios permite que nosotros carguemos con las tentaciones de los demás. A lo mejor si se lo pedimos, puede ser, ¿sí? Pero hay que estar muy fortalecidos en Dios, en gracia de Dios, cerca de los sacramentos, confesión y Eucaristía especialmente, y de mucha vida de oración intensa, para así poder soportar, cargar con tentaciones de otros, si es que nosotros se lo pedimos a Dios, ¿cierto? Porque son cosas difíciles, muy pesadas, que igual solo Dios sabe si tenemos esa fortaleza para cargar con esa tentación. Bueno, luego escribe nuevamente Faustina. En el párrafo 673, ella dice: durante el día entero estuve atormentada por terribles tentaciones. Me venían a la boca blasfemias, una aversión a todo lo santo y divino. No obstante, luché todo el día. Por la noche comenzó a aplastarme la idea: ¿por qué hablar de ello al confesor? Él se reirá de esto. Alguna aversión y un desaliento envolvieron mi alma, y me parecía que en tal estado no podía acercarme de nuevo de ningún modo a la Santa Comunión. Al pensar que no iba a acercarme a la Santa Comunión, un dolor tan tremendo estrechó mi alma, que faltó poco para que gritara en voz alta en la capilla. No obstante, me di cuenta de que estaban otras hermanas y decidí ir al jardín y esconderme para poder al menos llorar fuerte. De repente, Jesús se presentó junto a mí y me dijo: ¿a dónde piensas ir? No contesté nada a Jesús, pero desahogué ante Él todo mi dolor y cesaron todas las insidias de Satanás. Jesús me dijo que la paz interior que tienes es una gracia, y desapareció súbitamente. Yo me sentía feliz y extrañamente tranquilizada. De verdad, solo Jesús, Él
el Señor Altísimo puede hacer que en un momento vuelva a una tranquilidad tan completa. Entonces, pues Faustina le pasó que ella estuvo atormentada por estas terribles tentaciones que le venían a su boca, blasfemias y aversión a todo lo santo y divino, ¿sí? Y que ella dice que luchó durante todo el día y por la noche le aplastaba la idea de que para qué hablar de ello al confesor, o sea, para qué hablar de las apariciones de Jesús a ella. Era lo que tenía esta tentación y decía, ¿para qué todo esto santo, divino? ¿Para qué hablo al confesor de la aparición de Jesús a mí? Porque se va a reír, ¿sí? Y ella tenía esta tentación de no agradarle, o sea, una aversión muy grande contra todo lo santo y divino. Pero dice que se quiso salir de la capilla, se salió, y en eso Jesús le dijo que a dónde iba. Jesús se le aparece y le dice que a dónde va, ¿sí? Y que solamente Él puede darnos la paz que necesitamos. Y después de que ella estaba tan aterrorizada de esta tentación tan grande que tenía, ¿sí? Con unos tormentos tan grandes, pues solamente Jesús le pudo dar esta paz. Para que nosotros siempre busquemos nuestra paz en Dios, en Jesús, en los sacramentos de la confesión de la Eucaristía, en ir a la adoración al Santísimo. Cuando tengamos una tentación grande, fuerte, si no podemos con la oración, si estamos en nuestra casa o en algún otro lugar, pues vamos a una iglesia, busquemos una iglesia católica. Entremos ahí, vayámonos enfrente del sagrario, hinquémonos enfrente del sagrario. Ahí está Dios, ahí está Jesús. Entonces lo que tenemos que hacer es ir con Él y contarle lo que estamos viviendo, las tentaciones que tenemos, el dolor, el sufrimiento, todo lo que tengamos tan fuerte, la situación que sea. Dios la conoce, pero Él quiere que vayamos con Él a contarle todo y que Él sea nuestra fuerza. El único que puede fortalecernos en momentos difíciles es Él. La adoración al Santísimo, ir a acompañarlo, ir a estar con Él, a pedirle su gracia, su luz, su fortaleza, su paz, que es lo que necesitamos. Nosotros solos no podemos nada. Todo lo hace Dios en nosotros, todo lo bueno lo hace Dios en nosotros. Entonces tengamos la certeza que si estamos en momentos difíciles, así como le sucedía a Faustina, pues seguramente a cada uno de nosotros nos han pasado situaciones difíciles y a veces no queremos saber nada de Dios. Pues en vez de irnos a lugares opuestos a Dios, a lugares que no son agradables a Dios, vámonos al sagrario, enfrente del sagrario, en la iglesia, ahí arrodillarnos, ahí pedirle a Jesús que nos dé su fortaleza y su paz. Y Él, que tanto nos ama y que quiere ver la humildad en nuestro corazón, nos va a fortalecer con su paz. Él mismo va a ser quien nos va a dar esa alegría, esa paz que tanto necesitamos en momentos difíciles. Busquémosla siempre en Él. Y vamos a leer nuevamente otro párrafo del diario de Santa Faustina y dice así: durante la hora santa, el Señor me concedió experimentar su pasión. Compartí la amargura de la pasión de la que estaba colmada su alma. Jesús me dio a conocer cómo el alma debe ser fiel a la oración, a pesar de las tribulaciones y la aridez y las tentaciones, porque de tal plegaria en gran medida depende, a veces, la realización de los grandes proyectos de Dios. Y si no perseveramos en tal plegaria, ponemos impedimentos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o en nosotros. Que cada alma recuerde estas palabras. Y encontrándose en una situación difícil, rogaba más tiempo. Yo prolongo siempre tal oración por cuanto me es posible y compatible con mis deberes. Entonces esta vez Faustina pues nos va diciendo que ella estaba experimentando la pasión de Jesús. Ella dice que compartió la amargura de la pasión de la que estaba colmada su alma, el alma de Jesús, ¿sí? Y dice que Jesús le dio a conocer cómo un alma debe ser fiel a la oración, a pesar de la tribulación, a pesar de la aridez y de todas las tentaciones. El alma debe ser fiel a la oración. Dice que solamente con la oración, con la plegaria, el alma puede salir adelante y Dios puede hacer a través de esa alma o en esa alma realizar sus grandes proyectos, ¿sí? Y si no perseveramos en la oración, en la plegaria, ponemos impedimentos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces es muy importante recordar lo que Jesús hacía en el momento que estaba en el huerto de los olivos. Estaba con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Él sabía todo lo que iba a padecer.
Él sabía que muchas almas se iban a condenar a pesar de su dolorosa pasión y de su crucifixión. Él lo sabía. Y entonces Él estaba en momentos difíciles. Y entonces Él continuaba, insistía en su oración. ¿Sí? Sumido en su agonía, insistía más en su oración. Así nosotros, en momentos difíciles, en momentos de tentaciones, en momentos de prueba que Dios permite en nuestra vida, tenemos que perseverar en la oración. No distraernos, no alejarnos, no hartarnos, no decir ya me cansé de rezar, ya me cansé de estar en oración con Dios. No, al contrario, seguir hablando con Dios, seguir conversando con Él, rezando el rosario, rezando la coronilla y en un diálogo íntimo con Dios, platicando con Él, de corazón a corazón, para que así podamos salir adelante en las pruebas, en los momentos difíciles que Él permite en cada uno de nosotros. Entonces, perseverar en la oración para no caer en la tentación. Luego, continúa Faustina escribiendo. En el párrafo 1086, escribe Faustina: al ver que las tentaciones son tan grandes, toda una oleada de dudas choca contra mi alma. El desaliento está ya pronto y disponible, pero el Señor fortalece la voluntad contra la cual, como contra una roca, se estrellan todas las acechanzas del enemigo. Veo cuánta gracia actual, cooperante, Dios me concede y con la cual me sostiene continuamente. Estoy muy débil y debo todo únicamente a la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, al ver Faustina que las tentaciones eran tan grandes, toda una oleada de dudas tenía ella, chocaban contra su alma, nos dice ella, caían en desaliento, ¿sí? Pero ella dice que el Señor fortalecía su voluntad, contra la cual todos los ataques del demonio se estrellaban como contra una roca. Ella dice que cuánta gracia actual cooperante de Dios le concede. O sea, Dios le concedía tanta gracia a ella para sostenerse, para sostenerla en las tentaciones. Porque ella decía que como era muy débil, ella solamente debía toda la gracia, todo únicamente a Dios. Y así somos nosotros. Si Faustina se consideraba débil, pues mucho más nosotros, porque ella llegó a ser santa, santa de altar, ¿sí? Nosotros estamos tratando de mejorar nuestra vida diaria, día a día, un pasito por pasito cada día. Entonces, saber que siempre tenemos que sostenernos de Jesús, que toda la gracia que Dios nos da, viviendo obviamente nosotros en estado de gracia, así podemos recibir todas las gracias y bendiciones y fortalezas que Dios nos quiere dar para la lucha de cada día, para sostenernos en la lucha diaria, para mantenernos firmes y no caer en las tentaciones. Es importantísimo esto de estar siempre unidos a Jesús, permitir que Él nos dé toda su gracia, viviendo nosotros en gracia de Dios. Su gracia es la que nos sostendrá, es su fortaleza la que actuará en nosotros. Luego nuevamente Faustina nos dice: hoy fui a ver un momento a la Madre General y le pregunté: querida Madre, ¿ha tenido usted alguna inspiración en la cuestión referente a mi salida del convento? La Madre General me contestó: hasta ahora siempre la retenía, hermana, pero ahora la dejo toda la libertad. Si usted quiere, puede dejar la congregación, o si usted prefiere, puede quedarse. Entonces le contesté: está bien. Pensé que iba a escribir inmediatamente al Santo Padre pidiendo la dispensa de mis votos. Al salir del encuentro con la Madre General, unas tinieblas bajaron a mi alma como antes. Es una cosa extraña que cada vez que pido el permiso de salir, mi alma queda envuelta de esas tinieblas y siento como si estuviera dejada a mí misma. Cuando estaba en esa angustia espiritual, decidí ir enseguida con la Madre y contarle mi extraño tormento y mi lucha. La Madre me contestó que esta salida mía era una tentación. Tras un rato de conversación, he sentido alivio. Sin embargo, las tinieblas perduraron. La divina misericordia es bella y debe ser una obra de Dios verdaderamente grande si Satanás se le opone tanto y quiere destruirla. Son las palabras de la querida Madre General. Entonces Faustina, pues tenía esta intención de salirse del convento porque en alguna ocasión Jesús le había dicho que
ella tendría que irse a otro convento, a fundar en otro convento, pero quizás Dios lo permitía y le decía todo esto para irla probando. Y entonces ella le contaba a la Madre Superiora que tenía que si se podía ir ya, que si era libre para irse ya a fundar otro convento, a otra congregación, ¿sí? Y entonces la madre, que siempre la había retenido, le dijo, está bien, usted está libre, ya puede irse. Y Faustina dice que saliendo de ahí, empezó a sentir las tinieblas en su alma, ¿sí? Y sintiendo este dolor tan grande que ella sentía, esta duda tan grande que sentía, volvió a platicar con la madre y le contó lo que ella sufría con esto. Y la madre le dijo que esto era una tentación, el de que ella se saliera del convento era una tentación y que Dios la permite y nos permite siempre tentaciones a cada uno de nosotros para irnos probando, para irnos purificando, para saber qué tan fieles somos a Él, qué tan firmes estamos en la fe. Bueno, pues la madre le dijo que esto era una tentación y entonces ya luego Faustina salió, después de haber conversado con la madre, salió tranquila y llena de paz y se dio cuenta que no tenía que dejar el convento, que tenía que seguir ahí. Y ahí es cuando dice, seguramente esta obra de la Divina Misericordia es una obra muy importante porque por algo el demonio la ataca tanto. Y claro, así es. La Divina Misericordia pues es algo importantísimo, es un mensaje importantísimo para darlo a conocer a toda la humanidad. Que nadie tenga miedo de acercarse a Dios, que todo el mundo sepa que Dios nos ama, que Dios nos quiere perdonar, que Dios nos quiere a su lado, que tiene un lugar guardado en el cielo para cada ser humano, pero depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros si queremos llegar a pasar la eternidad a su lado o no, o si lo rechazamos. Entonces desde ahora acerquémonos sin temor a Dios, volvamos a Él, especialmente a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Aprovechar el sacramento de la confesión, que es el baño del alma, donde Jesús personalmente, a través del sacerdote, nos perdona nuestros pecados. Nos lava el alma, nos limpia el alma de toda mancha, de todo mal, de tantos años que hemos vivido alejados de Él. No hay que tener miedo. Es nuestro Padre amoroso que nos está esperando. Y solamente siendo uno padre o madre, uno se da cuenta del amor que uno tiene por sus hijos. Porque así nos damos cuenta, si yo tengo un hijo que se ha alejado, que ha ido por el mal camino, siempre lo estaré esperando. Una madre y un padre siempre lo estarán esperando y estarán diciendo, ¿cuándo regresará mi hijo? Quisiera ayudarle, quisiera acobijarlo, quisiera darle de comer, quisiera atenderlo. Pues si nosotros que somos seres humanos pensamos así, cuánto más Dios, que es puro amor. Y es nuestro Padre amoroso que nos ha creado a toda la humanidad y quiere que todos lleguemos al cielo a ocupar ese lugar que Él tiene reservado para cada uno de nosotros. Entonces, sepamos esto, que la importancia de la Divina Misericordia es, por eso tenía Faustina estos ataques tan grandes del demonio, porque él no quería que esta fiesta tan importante y todo este mensaje de la Divina Misericordia se diera a conocer al mundo entero. Gracias a Dios, Faustina fue fiel a Dios, no cayó en estas tentaciones tan graves, fue fiel a Dios, se apoyó siempre en Jesús, en los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, en su director espiritual, en la superiora que también la aconsejaba, y así ella pudo salir adelante, y así pudo nuestro Señor Jesucristo usarla como instrumento para dar a conocer todo el mensaje de la Divina Misericordia. Pues igual a nosotros, nos quiere usar a cada uno de nosotros como instrumentos para llevar la luz a todos nuestros queridos hermanos, conocidos, amigos, semejantes que se encuentran en la oscuridad del pecado, en la oscuridad del mal, en la tristeza, en la soledad, en la depresión. Nosotros podemos ser luz para cada uno de ellos. Si nosotros nos mantenemos fieles y no caemos nosotros en esas tentaciones que nos pone el demonio, si somos fieles a Dios, somos fieles a los sacramentos, confesión y Eucaristía. Confesión, el baño del alma. Eucaristía, el alimento esencial del alma. Y una vida intensa de oración para poder perseverar. Continuamos con nuestro tema. Escribe nuevamente Faustina en el párrafo 1117. Escribe: hoy durante la confesión revelé algo de mi alma, porque me vino la idea de que era precisamente una tentación lo de experimentar tan duros sufrimientos y tinieblas en los momentos de pedir el permiso de salir de la congregación. El confesor me contestó que ese no era quizá el momento establecido por Dios.
Hay que rezar y esperar pacientemente, pero sí es verdad que la esperan grandes sufrimientos. Tendrá que soportar muchos de ellos y superar muchas dificultades. Eso sí es seguro. Sería mejor esperar todavía un poco y rezar mucho por un conocimiento más profundo y la luz de Dios. Estas cosas son graves. Pues Faustina entonces dice que durante la confesión le reveló algo de su alma al confesor y le dijo esto de la idea de que ella tenía, de que era una tentación el experimentar tan duros sufrimientos por el hecho de salírsele de la congregación. Pero el confesor le dijo que esto no era quizás el momento establecido por Dios para que ella se saliera de la congregación, ¿sí? Y que mejor rezara, que esperara pacientemente, porque le dice que sí le esperarían grandes sufrimientos y tendría que soportar muchos sufrimientos y superar muchas dificultades. Eso sí se lo aseguraba. Y sería mejor esperar y rezar mucho por un conocimiento más profundo y la luz de Dios, para tener así la luz de Dios. Así tenemos que hacer nosotros. Cuando tengamos momentos difíciles, de prueba, de tentaciones, ¿sí? Que si nos demos cuenta que estamos a punto de caer en una tentación, buscar ayuda en el sacerdote, en la confesión, contarle la tentación que estamos teniendo. Sea la que sea, cada quien tiene conciencia, cada quien sabe en cuál tentación Dios está permitiendo que sea probado, ¿sí? Podemos acercarnos al sacerdote, confesarnos, contarles de nuestro problema, de nuestro sufrimiento, de la tentación que estamos teniendo. Y seguramente tendremos que perseverar en la oración, perseverar cercanos a Dios, a la Eucaristía, no dejar la Eucaristía, no dejar la confesión, no dejar la oración y esperar pacientemente para que Dios nos vaya mostrando el camino a seguir y no caer nosotros, almas frágiles y débiles como somos, no caer en las tentaciones que el demonio nos propone. Luego nos dice Faustina en el párrafo 1405, una noche, mientras subía por la escalera, de repente me invadió un extraño tedio de todo lo divino. Entonces oí a Satanás que me decía, no pienses nada de la obra, Dios no es tan misericordioso como tú dices. No reces por los pecadores, porque ellos serán condenados, a pesar de todo. Y por esta obra de misericordia, tú misma te expones a ser condenada. De esta misericordia de Dios no hables nunca con el confesor y especialmente con los padres Soposhko y András. En ese momento, la voz tomó el aspecto del ángel custodio. Entonces contesté, sé quién eres, el padre de la mentira. Hice la señal de la Santa Cruz y aquel ángel desapareció con gran estrépito y rabia. Pues veamos esta gran prueba, esta gran tentación que el demonio le ponía a Faustina, ¿sí? Que ella dice que mientras iba subiendo por la escalera, pues le invadió un tedio, un extraño tedio de todo lo divino, nuevamente, ¿sí? Y entonces oyó la voz de Satanás que le decía, no pienses nada de la obra de la Divina Misericordia, ¿sí? Dios no es tan misericordioso como tú crees. Pues así le decía el demonio, ¿sí? Le hacía creer que Dios no es tan misericordioso como ella lo estaba diciendo, como ella lo creía, como ella lo sentía. Y le decía, imagínense esta tentación que le decía, no reces por los pecadores, porque ellos serán condenados a pesar de toda tu oración. Y también le dice, y por esta obra de misericordia, tú misma te expones a ser condenada. Imagínense la tentación tan grande que le ponía el demonio. Le decía, no reces por los pecadores, porque de todos modos serán condenados. Y no te expongas tú a esta obra de la Divina Misericordia, porque tú también puedes ser condenada por esto. Imagínense el odio tan grande que tenía el demonio, Satanás, a Santa Faustina y a toda esta obra de la Divina Misericordia. Bueno, y entonces Faustina dice, entonces luego le sigue diciendo el demonio, de esta misericordia de Dios no hables nunca, ni con el confesor, ni con los padres. Y le dicen los nombres de los dos sacerdotes que eran sus directores espirituales, que estaban muy cercano a ella. Y le dice, en ese momento, dice que la voz tomó el aspecto de un ángel custodio. O sea, el demonio se hizo pasar por el ángel custodio, para que vean ustedes, ¿sí? Cómo Dios permitió esa prueba tan grande y el demonio haciéndose pasar por el ángel custodio.
Pues Faustina dice que hizo la señal de la cruz y en ese momento el demonio se fue, ¿sí? Porque Faustina le dijo, sé quién eres, el padre de la mentira. Pues así nosotros cuando tengamos pruebas grandes, pruebas fuertes, tentaciones grandes, ¿sí? Que Dios permite en nuestra vida para probarnos, acordémonos de eso, pues busquemos a Jesús, busquémoslo a Él en el sacramento de la confesión, de la Eucaristía. Busquemos toda la oración posible porque necesitamos mucha oración, toda la oración en cantidad, o sea, mucha oración. La asesoría de algún sacerdote que sea nuestro director espiritual. Y no caigamos en la desesperanza. Perseveremos, no perdamos la esperanza, ¿sí? Perseveremos unidos a Jesús, unidos a los sacramentos, sumergidos en la oración, sabiendo que el demonio nos tienta en cosas malas para hacernos caer a nosotros. Y a lo mejor si caemos nosotros, mucha gente va a caer. Entonces por eso es tan importante estar conscientes que tenemos que ser luz y fortaleza para los demás. ¿Y cómo serlo? Unidas siempre nosotros a Jesús, que es la luz, que es el amor, que es la fortaleza. Unidos a Él siempre con la oración y con los sacramentos. Y veamos que nos escribe Faustina. Ella escribe, las tinieblas del alma. Hoy es la fiesta de la Madre de Dios y en mi alma hay tanta oscuridad. El Señor se ha escondido y yo estoy sola, completamente sola. Mi mente está tan ofuscada que alrededor de mí veo solo fantasmas. Ni un solo rayito de luz entra en el alma. No me entiendo a mí misma ni a los que me hablan. Me han oprimido unas tentaciones terribles contra la santa fe. Oh Jesús mío, sálvame. No alcanzo a decir más. No puedo describirlas detalladamente, porque tengo miedo de que leyéndolas alguien pueda escandalizarse. Me he sorprendido de que a un alma le puedan invadir las tribulaciones de esta clase. Oh huracán, ¿qué haces con la barquita de mi alma? Esta tormenta duró un día entero y una noche. Cuando entró la Madre Superiora y preguntó, «Hermana, ¿no quisiera usted aprovechar porque va a confesar el Padre András?» Contesté que no. Me parecía que ni el Padre me comprendería y ni yo lograría confesarme. Pasé toda la noche con Jesús en Getsemaní. Un continuo gemido de dolor salía de mi pecho. La agonía natural será más leve, porque durante ella se agoniza y se muere, mientras aquí uno agoniza sin poder morir. Oh Jesús, no creía que existieran sufrimientos de este tipo. La nada es la realidad. Oh Jesús, sálvame. Creo en ti con todo mi corazón. He visto muchísimas veces el resplandor de tu rostro y ahora, ¿dónde estás, Señor? Creo, y una vez más creo en ti. Dios único en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en todas las verdades que tu Santa Iglesia me ofrece para creer. Sin embargo, las tinieblas no desaparecen y mi espíritu se sumerge en una agonía todavía mayor. En ese momento me invadió un tormento tan tremendo que ahora me extraño de no haber exhalado el último suspiro, pero fue un momento breve. Pues aquí Faustina nos está describiendo otra vez las tinieblas de su alma, ¿sí? Ella dice que es el día de la fiesta de la Santa Madre de Dios y en su alma dice que había tanta oscuridad, que el Señor Jesús se había escondido y que ella estaba sola, completamente sola. Su mente estaba ofuscada y alrededor de ella solamente veía fantasmas. ¿Sí? Ni un solo rayo de luz entraba en su alma y no se entendía a sí misma ni a los que le hablaban. Dice que le había oprimido las tentaciones terribles contra la santa fe. Pues imagínense qué tentaciones tan fuertes, tentaciones contra la fe, ¿sí? O sea, ella ya no creía, ya tenía la tentación de no creer. Bueno, entonces, luchando ella, dice, oh Jesús mío, sálvame, le dice, no alcanzo a decir más, no puedo describir. Ella no podía describir detalladamente porque tenía tanto miedo de que si escribía y lo dejaba escrito, alguien se pudiera escandalizar al leer todos los escritos que ella dejara de la situación tan difícil, de la tentación tan difícil, de la falta de fe que ella estaba viviendo en ese momento, que Dios lo estaba permitiendo.
¿sí? Y decía que ella estaba sorprendida de que un alma pudiera estar invadida con tantas tribulaciones como ella estaba en ese momento. Ella le decía: huracán, ¿qué haces con la barquita de mi alma? Bueno, pues esta tormenta dice que duró un día entero y una noche. Y dice que cuando entró la Madre Superiora y preguntó si quería confesarse con el Padre András, ella contestó que no, porque le parecía que ni siquiera el sacerdote la podría comprender y que no lograría ella confesarse, ¿sí? Pasó toda la noche con Jesús en el huerto de Getsemaní, sufriendo así como Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Así nos ayuda a nosotros este ejemplo, para que cuando nosotros nos sintamos tan agobiados por una tentación, por un problema, por situaciones que no podemos nosotros con ellas, perseverar en la oración y sentir que estamos al lado de Jesús en el huerto de los olivos. Y Jesús en el huerto de los olivos perseveraba en la oración. Nosotros tenemos que hacer eso en los momentos de tentación, en los momentos difíciles que estamos a punto de dejar todo, porque ya no podemos más. Pues buscar a Jesús, suplicarle con el corazón, platicar con Él, buscar al sacerdote, la confesión, la Eucaristía, la oración enfrente del sagrario y perseverar a su lado, perseverar en la oración, suplicarle que nos mantenga a su lado. Y Él nos va a ayudar. Ustedes sepan lo que siempre nos va a ayudar, si nos mantenemos cerca de Él. Así como lo hizo Faustina. Dice Faustina que entonces pasó toda la noche en el huerto de Getsemaní con Jesús y que un continuo gemido de dolor salía de su pecho. La agonía natural, ella dice, sería más leve que la agonía que ella estaba viviendo en ese momento, porque dice que cuando uno agoniza para morir, pues uno agoniza y muere, pero en esta situación que ella estaba, ella sentía que agonizaba y volvía a agonizar y no moría nunca, ¿sí? Entonces ella le dice a Jesús que creía que no existieran sufrimientos de este tipo, tan difíciles para el alma. La nada, dice ella, es la realidad que ella vivía, o sea, se sentía en la nada, abandonada por Dios. Y le suplicaba a Jesús que la salvara, ¿sí? Le suplicaba con todo su corazón. Y ella dice que había visto muchas veces a Jesús con su resplandor, le veía su rostro, y ahora le decía: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? Entonces, toda esta situación tan difícil de sufrimiento, de creer que ya iba a dejar de creer, o sea, de falta de fe, esta tentación de la falta de fe, todo esto, ella estaba viviendo difícilmente, suplicándole a Jesús con el corazón, ¿sí? Y las tinieblas dice que no desaparecían, su espíritu se sumergía en una agonía cada vez mayor, y en ese momento dice que le invadió un tormento tan tremendo que hoy en día se extraña de no haber exhalado, de no haber expirado por los sufrimientos espirituales que tenía tan fuerte. Y luego, un día después, al día siguiente, ella vuelve a escribir y dice: hoy, después de la Santa Comunión, Jesús me ha dado de nuevo algunas indicaciones. Jesús le dice esto: primero, no luches sola contra la tentación, sino que descúbrela inmediatamente al confesor. Y entonces la tentación perderá toda su fuerza. Segundo, en estas pruebas no pierdas la calma. Vive mi presencia, pide la ayuda de mi Madre y la de los santos. Tercero, ten la certeza de que yo te miro y te sostengo. Cuarto, no tengas miedo ni de las luchas espirituales ni de ninguna tentación, porque yo te sostengo con tal de que tú quieras luchar. Has de saber que la victoria siempre está de tu lado. Quinto, has de saber que con una lucha intrépida me das una gran gloria y ganas méritos para ti. La tentación ofrece la posibilidad de demostrarme tu fidelidad. Entonces, pues al día siguiente que Faustina había sufrido tanto con estas tentaciones de sentirse abandonada por Dios, de que estaba en el huerto de los olivos, de que ya creía que ya no tenía fe, pues al día siguiente ella dice que fue a recibir la Sagrada Eucaristía. Después de la Santa Comunión, Jesús le habló. Y Jesús le dice estas indicaciones muy claras. Le dice: primero, no luches sola contra la tentación, sino que descúbrela inmediatamente al confesor, y entonces la tentación perderá toda su fuerza. Esto es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una tentación. Aquí nos está diciendo Jesús: correr con el sacerdote, con el confesor, confesar nuestra tentación.
Y ahí la tentación perderá toda la fuerza, ¿sí? No tenemos que luchar solos contra la tentación. Pedirle ayuda al sacerdote en la confesión. Bueno, esta es una gran indicación porque nos va a ayudar, nos va a dar paz, nos va a dar fortaleza. Luego nos dice, segundo, en estas pruebas no perder la calma, no pierdas la calma, ¿sí? Porque generalmente nosotros pues nos desesperamos y perdemos esa calma, esa paz. Si perdemos la paz, pues ya estamos mal. Tenemos que estar en esta lucha, pero en paz, con calma, sabiendo que Jesús siempre está con nosotros, está en nosotros. Porque le dice Jesús, vive mi presencia, pide la ayuda de mi madre y la de los santos, ¿sí? Entonces, no perder la calma, sentir, pedir la presencia a Jesús y la ayuda a la Virgen María y a los santos. Y pedirle ayuda a Jesús, que Él está siempre en nosotros y vivimos en gracia. Tercero, tener la certeza de que Él nos mira y nos sostiene, ¿sí? Él nos está mirando, no nos está abandonando. Se hace como el que no estuviera a nuestro lado, pero está siempre a nuestro lado y nos sostiene. Cuarto, no tengas miedo ni de las luchas espirituales ni de ninguna tentación, porque yo te sostengo con tal de que tú quieras luchar. Entonces, esto es importantísimo. No tener miedo, ¿sí? Ni de las luchas espirituales ni de ninguna tentación, porque sabemos que siempre Jesús está a nuestro lado y nos sostiene con tal de que nosotros queramos luchar. Y tenemos que saber que la victoria siempre está de nuestro lado. Si nosotros luchamos, si nos mantenemos fieles a Jesús, si no tenemos miedo. Quinto, Jesús nos dice que tenemos que saber que con una lucha espiritual intrépida le damos una gran gloria y ganamos grandes méritos para nosotros. La tentación ofrece la posibilidad de demostrar nuestra fidelidad. Para eso son las tentaciones que Dios permite en nuestra vida. Para que nosotros le demostremos a Dios, le demostremos a Jesús, que somos fieles en los momentos difíciles. Que somos fieles, eso es lo que Él quiere, ¿sí? Nuestra fidelidad, eso es lo que Él quiere. Que seamos siempre fieles a Él, que nos mantengamos unidos a Él. No reneguemos, no lo rechacemos, no nos enojemos. Estas tentaciones son para que nosotros demostremos a Dios nuestra fidelidad a Él. Y así vamos creciendo en nuestra vida espiritual, que es lo que tenemos que hacer cada día. Ir creciendo en nuestra vida espiritual, para ir mejorando, para ir caminando por esta escalerita que nos lleve a la santidad. Un pasito, un peldaño cada día. Luego escribe nuevamente Faustina, dice, Jesús mío, ahora veo que he pasado por todas las etapas de la vida contigo, la infancia, la juventud, la vocación, la labor apostólica, el Tabor, el huerto de los olivos y ahora ya estoy contigo en el Calvario. Me he sometido espontáneamente a la crucifixión y ya estoy crucificada, aunque camino todavía un poco, pero estoy tendida en la cruz y siento claramente que la fuerza de tu cruz fluye sobre mí y que tú eres mi perseverancia. Aunque he oído más de una vez la voz de la tentación que me grita, baja de la cruz, la potencia de Dios me fortalece. Aunque los abandonos, las tinieblas y diversos sufrimientos golpean mi corazón, no obstante, una misteriosa fuerza divina me sostiene y fortifica. Deseo beber el cáliz hasta la última gota. Confío firmemente en que tu gracia, que me sostuvo en los momentos cuando estaba en el huerto de los olivos, también me sostendrá ahora cuando estoy en el Calvario. Pues aquí Faustina nos comparte esto que ella le va diciendo a Jesús, que cree que ha pasado toda su vida con Él, ¿sí? En su infancia, en su juventud, en la vocación, en la labor apostólica, en el Tabor, en el huerto de los olivos, y ella dice que ahora en el Calvario. Y dice que se ha sometido a la crucifixión espontáneamente y que ya está crucificada, aunque camina todavía un poquito, pero que ya está tendida en la cruz por tanto sufrimiento, ¿sí? Pero ella ya está madura espiritualmente. Ella dice que está tendida en la cruz y que siente claramente que la fuerza de la cruz fluye sobre ella, ¿sí? Que la fuerza de la cruz de Jesús fluye sobre ella y que Jesús es su perseverancia. Así tenemos que hacer nosotros, que Él sea nuestra perseverancia, quien persevere en nosotros. Como nosotros no podemos, como nos cuesta tanto, le decimos, Señor, yo ya no puedo perseverar, yo ya no lo puedo hacer, pero tú hazlo en mí.
Tú vive en mí, tú actúa en mí, tú persevera en mí. Yo soy una pobre miseria y tú me conoces. Tú sabes lo débil y frágil que soy y caigo con todo y por todo. Pero tú actúa en mí, tú vive en mí, tú ama en mí, tú trabaja en mí, tú persevera en mí, tú sufre en mí. Que Él haga todo en nosotros y así podremos hacerlo. Así como Faustina le decía que su cruz la vivía en él, en ella. Y dice Faustina pues que ella deseaba beber el cáliz hasta la última gota y por eso fue fiel hasta el último momento. ¿Sí? Nunca tuvo la tentación de decir ya, basta, me bajo de la cruz, pero nunca lo hizo, porque dice que la potencia de Dios, el poder de Dios la fortalecía. ¿Sí? Aunque tuviera abandonos, tinieblas y distintos tipos de sufrimientos, ella nunca dejó su cruz. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, continuar con nuestra cruz de cada día. Aunque sintamos esas tentaciones de abandonar todo, saber que lo que Dios quiere es que nosotros perseveremos. Pues ya me despido. Nuestra tarea de hoy en día es luchar contra la tentación, unidos a Jesús en la Eucaristía, especialmente en la confesión, en la oración, perseverando en la oración y sabiendo que Jesús nos sostiene y está a nuestro lado. Que Dios los bendiga. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer la divina misericordia, el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.